Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025, y lo que estamos a punto de descubrir es un cambio sísmico, en la forma en que las empresas gestionan no solo sus datos, sino la esencia misma de su comunicación. Este no es un ajuste incremental. Es una redefinición fundamental de la supervisión y el valor de las conversaciones corporativas, que transformará los riesgos ocultos en una ventaja estratégica incalculable. El núcleo de esta revelación ha sido articulado por Dima Goodside, el visionario CEO de Leap Expert, una compañía que se ha posicionado en la vanguardia de las plataformas de comunicación empresarial. Él ha puesto sobre la mesa una verdad ineludible. La inteligencia artificial, si bien está revolucionando la forma en que las personas interactúan en el entorno laboral, también está creando un nuevo y complejo desafío. Este desafío se centra en el control y la gobernanza de las conversaciones que, día tras día, se multiplican por miles dentro de las organizaciones. Muchas de ellas mediadas y procesadas por sistemas de inteligencia artificial que resumen, analizan o incluso responden en nombre de los empleados. Primero, realiza un análisis de sentimiento, determinando el tono emocional de la conversación. ¿Es positiva, negativa, neutral? ¿O hay indicios de frustración o agresividad? Segundo, se enfoca en la intención. ¿Qué busca el emisor? ¿Es una solicitud de información, una queja, una negociación o una amenaza? Tercero, y crucial para las empresas reguladas, Maxen busca señales de cumplimiento. Esto puede incluir la detección de lenguaje prohibido, la divulgación de información no autorizada, o la incitación a comportamientos que infrinjan políticas internas o regulaciones externas. La diferencia fundamental con los métodos anteriores es que Maxen no solo detecta, sino que contextualiza y aprende. Por ejemplo, en lugar de simplemente marcar una palabra, riesgosa, el sistema puede entender que esa palabra, en un contexto específico y con un sentimiento neutro, no representa una violación, mientras que en otro contexto con un sentimiento negativo, sí podría hacerlo. Este enfoque contextual reduce drásticamente los falsos positivos y falsos negativos, lo que resulta en una eficiencia y efectividad sin precedentes para la gobernanza. Las capacidades que esto desbloquea en la práctica son asombrosas. Primero, consideremos la gestión de relaciones con clientes. Un gestor de cuentas puede ver un historial completo y contextualizado de todas las interacciones de un cliente en diferentes canales, ofreciendo una visión unificada que antes era imposible. Esto significa que ahora puedes ofrecer un servicio mucho más coherente y personalizado. Por ejemplo, si un cliente expresó frustración en WhatsApp sobre un producto y luego envió un correo electrónico con una pregunta similar, el gestor de cuentas lo sabrá y podrá abordar ambos puntos en la siguiente interacción, sin tener que adivinar o buscar en diferentes sistemas. Antes, esto requería un sinfín de herramientas dispares y conjeturas. Ahora, se hace con una claridad instantánea. La diferencia es abismal. Segundo, para los equipos de cumplimiento, la plataforma ofrece una auditabilidad total. Cada conversación puede ser entendida de forma responsable. Los oficiales de cumplimiento y los equipos legales pueden acceder al mismo registro transparente, sabiendo quién dijo qué, cuándo y por qué. Esto es vital para las auditorías internas y externas, donde la capacidad de demostrar el cumplimiento puede ser la diferencia entre una multa cuantiosa y la tranquilidad. Tercero, la inteligencia artificial también puede detectar anomalías en los patrones de comunicación. Por ejemplo, si un empleado de ventas de repente comienza a usar un lenguaje inusualmente agresivo o a realizar ofertas que están fuera de las pautas, Maxen puede señalarlo. Esto es crucial para detectar riesgos de conducta emergentes en tiempo real, mucho antes de que se conviertan en un problema mayor. Cuarto, la capacidad de la inteligencia artificial para generar resúmenes automáticos de conversaciones extensas acelera drásticamente los tiempos de revisión. Lo que antes llevaba horas de lectura manual, ahora se condensa en minutos, permitiendo que los equipos de cumplimiento y legales se concentren en los puntos críticos en lugar de ahogarse en el texto. Finalmente, esta visibilidad en tiempo real permite a las empresas equilibrar la innovación con la supervisión. Como bien dice Goodside, el objetivo no es reemplazar la comunicación humana, sino hacerla más inteligente, más segura y plenamente responsable. Sin embargo, es importante ser transparentes sobre las limitaciones actuales. Aunque la plataforma de Leap Expert representa un salto cualitativo, no puede hacer absolutamente todo. Por ejemplo, la inteligencia artificial aún lucha con la interpretación de sarcasmo o humor extremadamente sutil,
que a veces puede confundirse con negatividad o irreverencia. Esto significa que los algoritmos de sentimiento, aunque avanzados, no son infalibles y requieren de un nivel de supervisión humana para validar los casos más complejos. Tampoco puede predecir con un 100% de certeza la intención final detrás de una serie de mensajes, sino más bien ofrecer una alta probabilidad basada en patrones y contexto. Además, la integración inicial en organizaciones con infraestructuras de comunicación muy fragmentadas o sistemas heredados muy antiguos puede requerir un esfuerzo considerable. Los problemas de adopción por parte de los empleados también pueden surgir si perciben la herramienta como una gran hermana, vigilándolos, en lugar de un facilitador de una comunicación segura y conforme. Los creadores mismos advierten que la herramienta es un asistente inteligente, no un sustituto de la ética humana y el buen juicio. En comparación con los métodos tradicionales, la solución de Leap Expert se destaca por su enfoque unificado y su inteligencia contextual. Mientras que muchas empresas utilizaban una mezcolanza de soluciones de archivo para el correo electrónico, diferentes herramientas de DLP para chats internos, y a menudo nada para la mensajería externa, Leap Expert consolida todo en una sola vista. Un competidor podría ofrecer un archivador de WhatsApp, pero no integraría los iMessages ni las comunicaciones de Teams, y mucho menos aplicaría una capa de inteligencia artificial para el análisis de sentimiento e intención. La ventaja clave de Leap Expert es su capacidad de ver el bosque completo de la comunicación, no solo árboles individuales, y de aplicar una inteligencia profunda que va más allá de la mera recolección de datos, ofreciendo lo que Goodside llama contexto al cumplimiento. El impacto de esta inteligencia de datos de comunicación es vasto y multifacético, redefiniendo las reglas del juego en múltiples frentes. En la industria tecnológica, esta innovación obliga a los grandes actores de plataformas de colaboración, como Microsoft con Teams, Slack o Salesforce, a considerar cómo integrarán o se asociarán con soluciones de gobernanza más sofisticadas. Ya no basta con ofrecer asistentes generativos que resumen mensajes. La próxima frontera es asegurar que esos resúmenes y recomendaciones cumplan con las regulaciones y las políticas corporativas. Esto podría cambiar el equilibrio de poder en el sector, elevando el perfil de empresas especializadas en gobernanza de inteligencia artificial, y presionando a los gigantes tecnológicos a invertir aún más en sus propias capacidades de cumplimiento, o a abrir sus plataformas a integraciones más profundas y seguras. Es previsible que veamos una ola de movimientos estratégicos, desde adquisiciones hasta alianzas, a medida que las empresas compiten por ofrecer la solución más segura y conforme para la comunicación impulsada por la inteligencia artificial. Más allá del sector tecnológico, el impacto se sentirá profundamente en industrias específicas. En el sector financiero, que ya está fuertemente regulado por entidades como la SEC y la FINRA, la capacidad de Leap Expert para proporcionar visibilidad en tiempo real sobre los riesgos de conducta emergentes es revolucionaria. La firma de gestión de inversiones norteamericana que redujo el tiempo de revisión manual en un 65% y mejoró los tiempos de respuesta de auditoría de días a horas es un testimonio de esto. Esto no solo mejora el cumplimiento, sino que también libera recursos valiosos y minimiza la exposición a multas y daños reputacionales. En el ámbito de la sanidad, donde la protección de datos del paciente, HIPAA en Estados Unidos, GDPR en Europa, es primordial, una plataforma que consolida y analiza las comunicaciones puede prevenir violaciones de privacidad y asegurar que las interacciones entre proveedores de atención médica, pacientes y socios cumplan con las estrictas regulaciones. Esto es crucial en un mundo donde la telemedicina y los chats con pacientes son cada vez más comunes. En el sector legal, la eficiencia en los procesos de e-discovery se disparará. La inteligencia artificial puede identificar rápidamente información relevante para un caso en miles de conversaciones, contextualizarla y presentarla de una manera auditable, reduciendo drásticamente los costes y el tiempo asociados a los litigios. En el sector minorista y de servicio al cliente, la supervisión de las interacciones con los clientes puede garantizar que los empleados cumplan con las políticas de ventas, protejan la marca y brinden un servicio coherente y de alta calidad, detectando rápidamente cualquier comportamiento inadecuado o engañoso. Sin embargo, este avance también plantea importantes desafíos sociales y éticos. La preocupación por la privacidad de los empleados y la percepción de «gran hermano» es real. ¿Cómo se equilibra la necesidad de gobernanza y cumplimiento con el derecho a la privacidad individual? Las empresas deberán ser transparentes sobre cómo se utiliza esta tecnología y por qué,
y garantizar que solo se acceda a la información cuando sea absolutamente necesario y con los permisos adecuados. La posibilidad de que la inteligencia artificial pueda introducir sesgos en el análisis de sentimiento o intención, si no se entrena con conjuntos de datos diversos y se audita constantemente, es otra preocupación ética. ¿Podría una inteligencia artificial interpretar erróneamente el tono de un idioma o dialecto específico, llevando a falsos positivos de incumplimiento? Además, la automatización de la supervisión de comunicaciones podría afectar al empleo en ciertas áreas, especialmente en roles de cumplimiento manual y revisión de calidad. Se requerirá un marco regulatorio que se adapte rápidamente a la velocidad de la innovación de la inteligencia artificial, estableciendo límites claros y garantizando la rendición de cuentas. El tono debe ser equilibrado, ni tecnoutópico ni alarmista, reconociendo el inmenso potencial junto con la necesidad de una implementación cuidadosa y ética. Expertos de la industria están siguiendo de cerca este desarrollo. Dima Goodside, con su perspectiva, ha subrayado repetidamente que la inteligencia artificial solo será transformadora si es confiable. La transparencia, la auditabilidad y el contexto, dice, son lo que lo hacen posible. Esta perspectiva es compartida por muchos líderes de pensamiento en el ámbito de la ciberseguridad y el cumplimiento, quienes ven la necesidad de moverse más allá de las soluciones reactivas hacia marcos proactivos e inteligentes. Aunque no hay citas directas de otros expertos en el texto original, es plausible que figuras como nombre de experto en ciberseguridad o nombre de experto en compliance enfatizarían la importancia de la seguridad de los datos en un entorno de inteligencia artificial, la necesidad de un Zero Trust en las arquitecturas de comunicación, y la complejidad de la gestión de la identidad y el acceso en estos sistemas. Probablemente, también expresarían preocupaciones sobre cómo la velocidad de la inteligencia artificial puede superar la capacidad de los reguladores para establecer directrices claras, creando una zona gris que las empresas deben navegar con extrema cautela. Hay un consenso creciente de que la brecha entre la innovación y la gobernanza se estaba volviendo insostenible, y soluciones como la de Leap Expert son vistas como una respuesta necesaria y largamente esperada. La comunidad de desarrolladores y los primeros adoptantes, early adopters, de este tipo de soluciones, reaccionan con una mezcla de entusiasmo y prudencia. Los equipos de TI y seguridad que han estado lidiando con la explosión de canales de comunicación sin una herramienta centralizada ven un gran alivio en la promesa de una plataforma unificada. En foros especializados, las discusiones giran en torno a la facilidad de integración, el rendimiento de la inteligencia artificial en diferentes idiomas, y la capacidad de personalización para las políticas de cumplimiento específicas de cada empresa. Las preguntas frecuentes a menudo se centran en la protección de datos, la encriptación, y cómo la plataforma maneja las regulaciones de soberanía de datos en diferentes regiones geográficas. Existe un reconocimiento general de que esta es la dirección correcta, aunque el camino hacia la adopción masiva probablemente implicará superar desafíos técnicos y culturales dentro de las organizaciones. Mirando hacia el futuro, el corto plazo, es decir, los próximos 6 meses, verá una consolidación en la demanda de soluciones de gobernanza de inteligencia artificial para la comunicación. Se esperan mejoras incrementales en la precisión de los análisis de sentimiento y de intención de Maxen, así como la integración con más plataformas de mensajería emergentes. Es probable que se lancen nuevos productos o servicios que se construyan sobre esta base, quizás ofreciendo módulos especializados para sectores como el legal o el de recursos humanos. La adopción se acelerará, especialmente en empresas altamente reguladas que ya han experimentado incidentes relacionados con la inteligencia artificial. La conclusión de Goodside es rotunda. La inteligencia artificial ha convertido la conversación en el conjunto de datos más valioso dentro de las organizaciones. Pero, y aquí reside el punto crucial, sin una estructura y una gobernanza adecuadas, ese valor inmenso se transforma, con una velocidad sorprendente, en un riesgo corporativo mayúsculo. Esta no es una preocupación teórica, es una realidad operativa que ya está impactando a empresas en todo el mundo. Esta situación emerge precisamente ahora, porque el ritmo de integración de la inteligencia artificial en las herramientas cotidianas ha alcanzado una velocidad sin precedentes. Hace apenas unos pocos años, la idea de que un asistente de inteligencia artificial interpretara el tono de un mensaje en tiempo real, o resumiera una conversación de grupo, parecía ciencia ficción. Hoy, herramientas como Copilot de Microsoft y el AI Companion de Zoom son una realidad, interpretando contexto, intención y matices emocionales casi al instante. Este salto tecnológico ha convertido el historial de chat, antes visto como efímero, en una fuente de conocimiento, valiosa y buscable. Pero, en el lado oscuro de esta innovación, para una multitud de empresas, esta misma inteligencia emerge en silos aislados, sin visibilidad centralizada ni control unificado.
Las barreras iniciales serán principalmente la complejidad de la integración con sistemas heredados y la resistencia al cambio cultural dentro de las organizaciones. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología evolucionará más allá de la mera detección y análisis. Veremos cómo la inteligencia artificial de comunicación se vuelve más proactiva, ofreciendo, por ejemplo, recomendaciones a los empleados en tiempo real sobre cómo reformular un mensaje para que sea más claro o cumpla mejor con una política. Competidores que actualmente ofrecen soluciones parciales probablemente lanzarán sus propias alternativas unificadas, lo que podría llevar a una mayor estandarización de las interfaces y los protocolos. Las aplicaciones maduras podrían incluir la automatización parcial de las respuestas de cumplimiento o la generación de informes predictivos sobre áreas de riesgo potencial. Los obstáculos técnicos relacionados con la comprensión de contextos muy específicos o la gestión de volúmenes de datos masivos serán superados mediante avances en el procesamiento del lenguaje natural y en la escalabilidad de la computación en la nube. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia un escenario donde la inteligencia artificial no solo entenderá y gobernará la comunicación, sino que también será una fuente central de inteligencia empresarial. La gobernanza evolucionará de ser una medida defensiva a convertirse en un activo estratégico. La inteligencia artificial podrá correlacionar patrones de comunicación con resultados empresariales, como la satisfacción del cliente, el rendimiento de las ventas o la retención de empleados. Esto abre escenarios que antes eran ciencia ficción. La inteligencia artificial podría identificar automáticamente las mejores prácticas de comunicación de los equipos de alto rendimiento y diseminarlas, o detectar señales tempranas de insatisfacción del cliente antes de que se convierta en una pérdida de negocio. La confianza en la inteligencia artificial, construida sobre la transparencia y la auditabilidad, permitirá una simbiosis entre la tecnología y la estrategia empresarial que redefinirá la forma en que las organizaciones operan y toman decisiones. Recapitulemos. LeapExpert ha presentado una solución innovadora que aborda el creciente desafío de gobernar las comunicaciones empresariales en la era de la inteligencia artificial. Esto significa que las conversaciones, que antes eran una fuente de riesgo no gestionado, pueden ahora convertirse en el conjunto de datos más valioso y seguro de una organización. En los próximos meses y años, veremos una adopción generalizada de estas plataformas, transformando no solo el cumplimiento, sino también la inteligencia de negocio. Y a largo plazo, la inteligencia artificial en la comunicación se convertirá en un pilar estratégico, fundamental para la competitividad y la toma de decisiones. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la comunicación empresarial. La forma en que la información fluye, se entiende y se protege dentro de las empresas, funcionará dentro de unos años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la comunicación empresarial, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. Esto crea una vulnerabilidad masiva, una especie de agujero negro de datos donde la información sensible fluye libremente, a menudo sin supervisión. Las expectativas previas de que la inteligencia artificial solo ayudaría a archivar se han visto superadas por la realidad de que ahora interpreta, predice y actúa, pero sin una capa de gobernanza que esté a la altura de sus nuevas capacidades. Las implicaciones iniciales de este escenario son profundamente preocupantes. La falta de supervisión tiene consecuencias en el mundo real que son, sin exagerar, de gran alcance. Un estudio de Kiteworks para 2025 reveló una cifra alarmante. El 83% de las organizaciones admiten tener una visibilidad limitada sobre cómo sus empleados utilizan las herramientas de inteligencia artificial en el trabajo. Y lo que es aún más preocupante, casi la mitad de ellas ya han experimentado al menos un incidente de datos relacionado con la inteligencia artificial. Aquí, el desafío no es simplemente la potencial pérdida de datos, es una cuestión de rendición de cuentas, de cumplimiento normativo y de la integridad misma de las operaciones empresariales. La capacidad de la inteligencia artificial para generar y procesar comunicaciones de forma autónoma, sin una traza clara o una supervisión humana, abre la puerta a errores, infracciones de cumplimiento y, en el peor de los casos, a acciones maliciosas que son extremadamente difíciles de rastrear. Esto cambia de inmediato la ecuación del riesgo empresarial y exige una respuesta que vaya más allá de los métodos tradicionales de seguridad de la información.
Para comprender la verdadera magnitud de este punto de inflexión, es esencial retroceder en el tiempo y trazar una línea evolutiva en la gestión de las comunicaciones corporativas. Durante décadas la comunicación empresarial se trató principalmente de dos maneras distintas, como registros estáticos o como intercambios efímeros. Por un lado teníamos los correos electrónicos, cuidadosamente archivados en servidores y sistemas de gestión de registros, considerados como la memoria oficial de la organización. Eran estáticos, inmutables una vez enviados, y su valor residía en su capacidad de ser consultados a posteriori para auditorías o litigios. Por otro lado existían los intercambios efímeros, conversaciones telefónicas, reuniones en persona, y más recientemente, chats internos que, una vez terminados, desaparecían sin dejar rastro o con registros muy limitados. Estos se consideraban transacciones de bajo riesgo, sin necesidad de una supervisión rigurosa, más allá de la buena fe de los participantes. Este paradigma, sin embargo, comenzó a erosionarse con la explosión de las herramientas de colaboración digital y los servicios de mensajería instantánea a principios de los 2000. Plataformas como MSN Messenger y posteriormente, Skype, y más tarde WhatsApp o Slack, introdujeron una nueva capa de comunicación informal pero crítica. Los equipos empezaron a depender de estos canales para decisiones rápidas, coordinación, y a menudo, el intercambio de información sensible. La dificultad radicaba en que estos nuevos canales eran intrínsecamente incontrolables, desde una perspectiva de gobernanza corporativa. Las empresas luchaban por archivar estas conversaciones, por aplicar políticas de retención, o por realizar búsquedas forenses efectivas. Los intentos iniciales de capturar estas comunicaciones a menudo se limitaban a soluciones personalizadas o a intentos manuales que consumían recursos ingentes y ofrecían resultados inconsistentes. Se hicieron avances en 2018, cuando algunos proveedores empezaron a ofrecer soluciones de archivo para plataformas específicas como Microsoft Teams, pero eran eso, soluciones puntuales que no abordaban la imagen completa. El hito clave que nos lleva al momento actual es la democratización de la inteligencia artificial generativa y analítica, que ha transformado la naturaleza misma de las conversaciones, dándoles una inteligencia y una capacidad de interpretación que antes simplemente no existían. Y ahora, en 2025, estamos viendo las consecuencias de esta profunda integración, junto con las soluciones necesarias para controlarla. En este complejo panorama, varias empresas y proveedores de tecnología estaban intentando abordar fragmentos del problema. Muchos se centraban en la seguridad de los datos en tránsito, otros en la encriptación de extremo a extremo, y algunos más en soluciones de archivo específicas para correos electrónicos o llamadas de voz. Existían herramientas para la gestión de datos internos, para la prevención de pérdida de datos, DLP, y para el e-discovery en plataformas de correo electrónico tradicionales. Sin embargo, lo que diferenciaba el enfoque de Liap Expert, y lo que les ha permitido situarse a la cabeza en esta carrera, es su visión holística y unificada. Mientras que los competidores ofrecían parches o soluciones sectoriales que solo cubrían una parte del ecosistema de comunicación, Liap Expert identificó la necesidad de una plataforma que pudiera consolidar todas las comunicaciones externas, sin importar la aplicación o el dispositivo. Las empresas tradicionales de cumplimiento y TI estaban intentando encajar los nuevos canales de inteligencia artificial y mensajería en marcos de gobernanza diseñados para el correo electrónico y los documentos estáticos. Era como intentar atrapar un río caudaloso con una red de pesca. La inteligencia artificial, por su naturaleza dinámica y su capacidad de interpretación, necesitaba un marco completamente nuevo, no solo una extensión de los antiguos. Esta comprensión profunda de la inteligencia de los datos de comunicación y la necesidad de una gobernanza nativa de la inteligencia artificial es lo que ha impulsado a Liap Expert a este logro. Ahora bien, para entender cómo se logra esta gesta de gobernanza en la era de la inteligencia artificial, necesitamos sumergirnos en los fundamentos técnicos de la IAN, inteligencia de datos de comunicación, el término que Liap Expert ha acuñado para su enfoque. La tecnología base utilizada se fundamenta en una convergencia de procesamiento de lenguaje natural avanzado, modelos de aprendizaje automático y una arquitectura de datos diseñada para la escalabilidad y la inmutabilidad. A diferencia de los sistemas tradicionales que simplemente archivan texto plano o metadatos, este nuevo paradigma aplica principios científicos de análisis contextual y semántico. Imagina que la gestión de comunicaciones anterior era como un bibliotecario que solo podía almacenar libros por su título y autor. Esta nueva aproximación es como un bibliotecario que además ha leído todos los libros, los ha indexado por contenido, estilo, intención y hasta por el estado de ánimo del escritor, y puede correlacionar temas a través de miles
miles de volúmenes en segundos. La innovación técnica clave aquí no es solo la recolección de datos, sino la capacidad de la inteligencia artificial para interpretar esos datos en tiempo real, asignando significado y detectando anomalías que un ojo humano o una simple búsqueda por palabras clave no podrían. Es la diferencia entre tener un registro de lo que se dijo y comprender por qué se dijo y qué implica. La arquitectura del sistema de Leap Expert está meticulosamente estructurada para abordar la complejidad de las comunicaciones multicanal. En su núcleo, la plataforma funciona como un puente universal o, si lo prefieres, como un centro de control de tráfico aéreo para las comunicaciones externas. Captura y consolida todos los intercambios con clientes y socios, independientemente de la plataforma de origen. Ya sea una conversación en WhatsApp, un mensaje en WeChat, un iMessage o un hilo de Microsoft Teams, todo se canaliza a un único entorno unificado y gobernado. Piensa en ello como si todas las carreteras de la comunicación externa, que antes estaban separadas y sin supervisión, ahora convergieran en una única autopista inteligente con sus propios sistemas de monitoreo y reglas de tráfico. Los componentes principales incluyen módulos de conectividad específicos para cada aplicación de mensajería, un motor de procesamiento de datos en tiempo real, y su joya de la corona, el motor de inteligencia artificial propietario llamado Maxen. Cada parte juega un papel crucial. Los módulos de conectividad garantizan que no se pierda ni un solo byte de información. El procesador de datos organiza y prepara la información. Y Maxen la dota de inteligencia. El proceso y funcionamiento interno de esta plataforma es donde reside su verdadero poder transformador. Una vez que los mensajes de diversas fuentes son capturados y consolidados, el motor de inteligencia artificial Maxen entra en acción. Este motor analiza cada mensaje, no solo en busca de palabras clave, sino también de patrones mucho más profundos. Maxen procesa la información siguiendo una serie de pasos algorítmicos complejos.